El título de la predicación de esta mañana se llama El precio por la iglesia, que es un tema que vale la pena estar recordando, y creo yo que esta época del año, hermanos, es muy buena para que cada uno de nosotros, ustedes y yo, estemos conscientes de lo importante que es estar aquí, hermanos, congregados el día de hoy. Por eso es que le puse como título El precio de la iglesia. Dicen que hay que dar honor a quien honor merece. Este sermón que quiero compartirles no es mío, le he hecho algunas adaptaciones personales para poder compartirlo con ustedes. Es un tema que fue de bendición para mí y espero que lo sea también, hermanos, para ustedes. Efesios capítulo 3, dice la palabra de Dios. Le voy a dar lectura y les voy a pedir que ustedes me guíen con sus vistas. Vamos a estar leyendo varios pasajes el día de hoy, así que espero que encontremos rápido los pasajes o allí en su Biblia electrónica. Dice el Señor en su palabra: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por ustedes los gentiles, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio. Paréntesis, hermanos, en la Biblia, en diferentes epístolas y en diferentes cartas se utiliza la palabra misterio. Un misterio en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, no es algo místico. En la Biblia hay varios misterios de los cuales se hablan los autores de la Biblia. Un misterio es algo que no se conoce o de lo cual no se sabe, a menos que Dios, por medio de su Espíritu Santo, lo dé a conocer. Es decir, es algo que hasta ese momento no se sabía, no se conocía, no se tenía ni siquiera la idea de su existencia o de su funcionamiento, y que para poder comprenderlo se necesita la sabiduría de Dios a través de su Espíritu Santo para saber qué es eso de lo que se va a hablar. ¿Sí me explico? Y lo digo porque en la siguiente porción que vamos a leer, por lo menos en 4 ocasiones se va a utilizar nuevamente esta palabra. Dice entonces el versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Dispensación. La palabra dispensación en la Biblia, hermanos, es una palabra que significa lo siguiente. Se refiere a un tiempo en la historia humana en la cual Dios trata con los hombres de manera específica. Así como hay varios misterios de los cuales habla la Biblia, hay varias dispensaciones. Es decir, son tiempos específicos en la historia humana a través de los cuales Dios trata con el hombre de manera específica, ya sea él personalmente o a través de una institución o de un organismo como el cual vamos a hablar el día de hoy, que es la iglesia. Bien, dice el 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, una vez más, escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hermanos, ¿cuál es ese misterio del cual está hablando el apóstol Pablo? La iglesia. En el Antiguo Testamento, hermanos, la iglesia no existía. Lo que existía era el pueblo de Israel. Ese era el pueblo, era la nación con la cual Dios trataba especialmente y a través de la cual Él le daba a conocer al mundo su nombre. Pero una vez que Jesucristo viene al mundo, Él establece un grupo muy particular e importante que se va a llamar iglesia, que no es otra cosa que una asamblea a través de la cual Dios ahora quiere que el ser humano entienda que esa iglesia es su cuerpo, que ese cuerpo se reúne para adorarlo, que ese cuerpo obedece su palabra y que ese cuerpo anuncia a todo el mundo lo que tiene que ver con Dios.
La palabra iglesia aparece por lo menos 114 veces, hermanos, en el Nuevo Testamento. Y en todas esas ocasiones, la Biblia dice que la iglesia fue establecida por Cristo Jesús para edificar, para enseñar, para que cada persona que se convirtiera a Cristo encontrara un cuerpo o un lugar en el cual fuese acogido o fuésemos acogidos y a través de ella tengamos varias cosas de las cuales vamos a hablar nosotros el día de hoy. ¿Qué tan importante es la iglesia? La iglesia es muy importante, tan importante que todos, así como Cristo, tenemos que pagar un precio por ella. Punto número 1. Quiero hablar acerca del precio que Cristo pagó por la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 25. Durante generaciones nunca se escuchó acerca de la iglesia. Viene Cristo, la establece. Ese misterio ya está revelado. Es un cuerpo, Cristo es la cabeza. Pero para que existiera ese cuerpo o para que ese cuerpo siga existiendo, se tiene que pagar un precio. Punto número 1, el precio que Cristo pagó por la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 25. Estamos en el 3, es muy sencillo, vamos a avanzar al capítulo 5, versículo 25. Y vamos a recordar lo que dice este pasaje de la Escritura. Quiero tomar en cuenta la segunda parte del versículo, pero lo voy a leer todo. Dice, maridos, amen a sus mujeres. Y quiero que veamos la siguiente parte. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, la pregunta que quiero plantear en este momento, de la cual no espero una respuesta, es la siguiente. ¿Es importante la iglesia? Y si lo es, ¿qué tan importante? La iglesia es absolutamente importante. Es tan importante que Cristo pagó un precio muy alto por ella. Hermanos, hay personas que hoy en día están dispuestas a pagar precios muy altos por cosas que a mi juicio, tal vez no al de ustedes, pero a mi juicio, pues son insignificantes. Por ejemplo, Van Gogh, aquellos que saben de pintura, un pintor extremadamente famoso, pintó algunos cuadros. Cuando él vivía a nadie le interesaban, pero cuando murió esos cuadros él se hizo muy famoso. Un Van Gogh hoy en día puede costar $50 millones. Hermanos, con $50 millones, los que estamos aquí, yo viviríamos durante un buen tiempo, sin ningún problema. Pero hay quien tiene la capacidad económica y considera que es algo relevante y la paga. O sea, ¿sí me explico? Una botella de vino que se puede caer en cualquier momento y el líquido derramarse, pero que es una cosecha 1950 o 1800, anda costando en promedio $10,000, $15,000. ¡Wow! Con trabajo completo para la Red Cola, que vale creo que 18 o 21, ¿no? Y la tapo rápido cada que sirve un vaso porque se le sale el gas y ya no sabe a nada. Pero alguien paga $10,000, $15,000 por una botella de vino. ¿Por qué? Porque le parece algo relevante, algo importante. No sé si me explico. Hay quien paga, hermanos, $1 millón por un coche. Bueno, algunos apenas llegamos a bicicleta y la estamos engrasando y le estamos allí ya medio arreglando porque pues no nos alcanza para más, pero hay quien tiene la capacidad de pagar eso y lo paga porque considera que es algo relevante. Es más, yo estoy seguro que varios de los que estamos aquí en algún momento hemos comprado algo y dicen, oye, pero ¿cómo pagaste tanto por eso? Y tú dices, pues porque me gustaba, porque lo quería. Y a lo mejor pagas $5,000 por unos tenis, a lo mejor pagas $10,000 o $20,000 por un teléfono y dices, pero ¿por qué pagas eso? Pues porque me gustó, porque es algo apreciado para mí y lo pagas. Pero hermanos, nadie daría su vida por comprar algo. Yo no he sabido una persona que diga, oye, quiero tener un Van Gogh y no me alcanza el dinero, pero mira, te ofrezco mi vida, mátame, pero dame ese cuadro. No, pues ya no tiene sentido. Nadie ha dado su vida por comprar algo. Pero Cristo Jesús dio su vida por la iglesia.
Porque la iglesia no es este edificio, la iglesia, esto es el templo. La iglesia es ese organismo compuesto por personas redimidas, salvadas y bautizadas en el nombre de Jesús, que nos congregamos en un lugar específico para escuchar su palabra y para que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, llegásemos a existir. Hubo alguien, Dios hecho hombre, Jesucristo, que lo consideró tan valioso que dice la Biblia que murió en la cruz por nosotros. Entonces, a la primera pregunta, que fue, ¿es importante la iglesia? La respuesta es sí. Y la segunda, ¿qué tan importante como para que Cristo Jesús muriera por ella? Y yo, una persona insignificante, a través de mi fe, puedo ser miembro de ella por gracia gratuitamente. No tengo que pagar un costo de admisión, hermanos, como en un club, donde una membresía puede llegar a tener un precio muy alto. Yo puedo ser miembro de un club y en ese club tengo derecho a ser atendido. Recuerdo, hermanos, cuando antes de trabajar como pastor trabajaba en un banco, yo tenía la oportunidad de ir al club de banqueros. Si yo llegaba al club con mi familia, tenía derecho al uso de las instalaciones y a que nos atendieran y nos sirvieran. ¿Por qué? Porque como miembros del club podemos tener derecho a eso. Pero en la iglesia no se compra una membresía, es gratuita. Todos accedemos a ella. No hay un costo de admisión, el costo lo pagó Cristo. La diferencia es que en la iglesia no venimos a ser atendidos, venimos a servir. Y debemos de sentirnos gozosos por poder servir al que murió por nosotros, a Cristo. Hermanos, la iglesia es tan importante que cada uno de nosotros debemos de recordar que si Cristo pagó su vida o dio su vida por ella, entonces yo debo de aprender a valorar a la iglesia en mi vida. Yo no creo que una vez que alguien compra un Van Gogh o un vino de $15,000 o un carro de $1,000,000, lo arrincona por allí, ¿o sí? Lo bota por allí. Habitualmente se tienen en cajas fuertes, por ejemplo. O se pagan altas cantidades de seguro. ¿Por qué? Porque tiene un precio, porque tiene un valor. Se cuida, se está al pendiente. Hermanos, el ser parte de una iglesia nos debe de llevar exactamente a lo mismo. A cuidar aquello que tuvo un precio muy alto. En este caso, la sangre de Cristo Jesús. Cristo Jesús murió por la iglesia porque en la iglesia yo como persona puedo desarrollar mi carácter, mi personalidad, mi vida, mis dones, mis talentos, y tú y yo podemos hacer exactamente lo mismo. En la iglesia podemos desarrollar nuestra vida, nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestros dones y nuestros talentos. Habemos personas, hermanos, que cuando estábamos en el mundo no creímos que éramos capaces de hacer tal o cual cosa, pero venimos a la iglesia, ese cuerpo por el cual Cristo murió, y me doy cuenta que tengo la capacidad de aprender a tocar un instrumento, a pararme frente a un grupo y enseñar la palabra, a ir a un lugar, a ser parte de algún ministerio, a establecer algo nuevo para el beneficio de los demás, y me doy cuenta que es un privilegio, hermanos, poder servir a los demás. ¿Sí nos damos cuenta? Es esto lo que tenemos nosotros. Jesús amó a la iglesia, se sacrificó por la iglesia y espera que la iglesia valore lo que Cristo le dejó. Así que entonces yo te quiero hacer una pregunta, hermano, hermana. ¿Qué tan importante es la iglesia para ti? ¿Tiene en tu corazón y en el mío esa relevancia? Porque hasta que no entendamos el valor de la iglesia, hermanos, y el precio que se pagó por ella, entonces no le voy a dar la importancia y en cualquier momento y por cualquier excusa me voy a ir de ella. La voy a abandonar por allí. 2, el precio que los líderes deben de pagar. Efesios capítulo 4, versículos 7 al 12. Jesucristo ya pagó un precio para que existiera, pero esa iglesia ahora debe de mantenerse en funciones, funcionando. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, para que la iglesia funcione, entonces los líderes debemos de pagar un precio.
¿Quiénes son esos líderes o quiénes somos esos líderes? Vamos a hablar poco a poco con base en Efesios capítulo 4, versículos 7 al 12. Pero, dice la palabra de Dios, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué es un don? Según la Biblia, hermanos, un don es una capacidad dada por Dios, ya sea un hombre o una mujer, con la cual ese hombre o esa mujer le pueden servir. No es lo mismo que el talento nato. Todos ustedes y yo cuando nacimos con ciertos talentos, pero cuando llegamos a la iglesia, Dios nos da dones para poder servirle. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Hoy en día, de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, ya no hay apóstoles, aunque por allí haya muchos que se llamen apóstoles. Los apóstoles, según la Biblia, fueron esos hombres que vieron a Jesucristo, que estuvieron con él, y ya se murieron todos. Ya no hay. Los 12, excepto Pablo, no estuvieron con él. Pero a él se reveló personalmente el Señor Jesucristo y lo llamó. Una vez que el último apóstol murió, en este caso Juan, apóstoles ya no hay. Profetas tampoco. Los profetas existían en un tiempo cuando no existía la Biblia. Cuando no existía la palabra de Dios, entonces Dios le revelaba a ciertos hombres cosas que tenían que ver con el pueblo, nunca en cuestiones particulares. Hoy en día ya no hay profetas tampoco, aunque haya personas que se dicen profetas. Sin embargo, lo que sí hay son evangelistas, pienso en los misioneros, hay o habemos pastores y hay maestros. Un maestro puede ser el maestro de escuela dominical, puede ser el predicador, puede ser el líder de varones, puede ser el líder de jóvenes, puede ser la hermana que está a cargo incluso tal vez de algún ministerio, ¿por qué no? Puede ser incluido ahí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A ver, hablemos entonces de este grupo de personas, y si me lo permiten, quisiera empezar por el pastor. El pastor es una persona que tiene que aprender a pagar un precio. ¿Cuál es ese precio? Yo como pastor, el pastor Luis, y cada pastor, hermanos, en cada iglesia, tenemos que pagar un precio. Y el primer precio que tenemos que pagar, hermanos, es cumplir con la tarea de edificar a la iglesia a través de la enseñanza. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como padres, hermanos, cuando nacen nuestros hijos? Además de alimentarlos, además de vestirlos. ¿No los educamos? ¿Verdad que sí? Les enseñamos a saludar, a dar las gracias. Y conforme van creciendo, les vamos enseñando. Van a la escuela, nos sentamos con ellos. A lo mejor algunos no tuvimos la oportunidad de estudiar, a lo mejor algunos sí la tuvimos, pero procuramos que nuestros hijos vayan aprendiendo, les vamos educando en todos los aspectos y áreas que la vida necesita. Lo mismo pasa en la iglesia. En la iglesia el pastor tiene la responsabilidad primordial de enseñar a la iglesia, aunque para ello va a contar con un equipo de personas, como lo vamos a ver más adelante. De tal manera que el pastor tiene que pagar un precio, y es el estudio cotidiano, es la lectura cotidiana y es la preparación. Yo como pastor tengo que pagar ese precio. Un precio adicional que debe de pagar el pastor es la oración. De tal manera que tengo la responsabilidad, y lo hago, ¿verdad?, de orar por cada uno de ustedes, por sus familias. Suelo orar por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes, por los adultos, por los ancianos, incluso por los hermanos que no vienen. Yo oro por ellos, sea que tengan poco tiempo o mucho tiempo que no vienen, yo oro por ellos. Yo oro por las familias que algún día fueron parte de la iglesia y que ya no están aquí con nosotros, yo oro por ellos. Y le pido a Dios que un día los traiga de vuelta. Tengo que pagar ese precio. Procuro estudiar, procuro leer, leo mi Biblia. Estoy por terminar la tercera ocasión de este año. Independientemente de eso, suelo leer un promedio de 25 o 30 libros al año.
que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con la consejería, que tienen que ver con la educación de los hijos, que tienen que ver con muchas cosas, independientemente de otras cosas con las cuales yo estudio. He procurado prepararme también en ese sentido porque entiendo la responsabilidad que tengo como hombre de Dios. Es un precio. Dice la Biblia, vayan conmigo a Hebreos capítulo 13, versículo 7, que si el pastor está cumpliendo con su responsabilidad, entonces la iglesia tiene que acordarse también de algo. Y tiene que considerar una cosa. Hebreos capítulo 13, versículo 13. De hecho, por eso la Biblia dice que el pastor debe de ser un hombre apto para enseñar. Y yo les pido, hermanos, que oren por su servidor, porque debo de ser apto para enseñar. Hermanos, no me lo van a creer ustedes, pero habitualmente cuando yo predico, siempre tengo la inquietud de si se entendió lo que enseñé, porque si no, entonces no tiene ningún sentido. No sé si me explico. Y es algo por lo que yo oro. Dios sabe que yo oro por eso. Yo oro, hermanos, cuando yo voy a hacer una predicación, hermanos, yo le digo a Dios que me dé sabiduría para redactar la predicación. Y cuando termino de redactarla, se la consagro a Dios y le digo, Señor, yo te la consagro para que cuando yo pase al frente, yo la predique sabiamente. Y antes de predicarla, yo llego al templo, hermanos, y allí en esas bancas me siento y le digo a Dios, Señor, ya en un ratito voy a predicar tu palabra y te pido que me dé sabiduría para hablarla con denuedo, con claridad, para que se entienda, porque ese es el precio que tengo que pagar también para que el cuerpo de Cristo, que vale mucho, funcione. Yo sería un irresponsable, hermanos, si el domingo en la noche yo estuviera, ¿qué le voy a enseñar a la iglesia mañana? O que me sacara algo de la manga de repente, ¿verdad? Para que esperando a que el Espíritu me hable y pues entonces hablarle a la iglesia. No es así. Es ese precio que se tiene que pagar. Dice Hebreos 13:7. Acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Según este pasaje, ¿cuál es el otro precio que de esos líderes tienen que pagar, en este caso el pastor, hermanos? La conducta. Se espera que el pastor sea una persona que tenga, hermanos, buena conducta. Es la persona, ¿verdad?, cuya vida es ejemplar delante de los demás. Y quiero abrir un paréntesis, hermanos. La iglesia tiene que aprender una cosa, que la iglesia no puede exigirle a la familia del pastor lo que tiene que exigirle a él. Porque a veces pensamos que yo tengo que exigirle al pastor, ¿verdad?, un trabajo, y quiero que la esposa del pastor haga lo mismo y que los hijos del pastor hagan lo mismo, ¿verdad? Si la hermana tal es la esposa del pastor, tiene que ser la presidenta de la femenil, tiene que dirigir los convivios, tiene que dirigir las visitas, tiene que dirigir a las hermanas, tiene que dirigir la escuela dominical, no es así. ¿Por qué? Porque nosotros estamos teniendo un pastor. En ningún lugar, ¿verdad?, te contratan a ti y toda tu familia tiene que ir a trabajar por ti. ¿O sí? No. Ahora, no quiero decir que el testimonio de la familia, la esposa y los hijos del pastor, no sea bueno. Debe de ser bueno. ¿Qué tan bueno? Como el de cualquiera en la iglesia. ¿Sí me explico? Porque a veces queremos que los hijos del pastor no sean santos, sino sean santísimos. Es decir, ellos no se pueden equivocar, no pueden hacer una travesura, no pueden contar un chiste. ¿Por qué? Pues son los hijos del pastor. No, ellos deben de ser tan santos como cualquier hijo de familia, y la esposa debe ser tan santa y consagrada como cualquier mujer dentro de la iglesia. ¿Sí me explico? Pero volviendo al precio que el pastor tiene que pagar, es su conducta. ¿Para qué? Para que se pueda imitar su fe. ¡Qué impresionante! La Biblia dice que no tenemos que mirar a los hombres, hermanos, sino que tenemos que mirar a Cristo. Pero vivimos con hombres y definitivamente los vamos a ver. Y entonces el precio que el pastor tiene que pagar es que los demás lo estén viendo. ¿Para qué? Para que se convierta en alguien a quien un niño, un adolescente, un joven, una señorita quiera imitar. ¿Sí nos damos cuenta?
en su conducta. ¿Para qué? Para que se imite su fe. Versículo 17 del mismo capítulo 13. Acuérdense, hermanos, de sus pastores. Oren por ellos, oren por nosotros. Eso significa, eso es la idea. 17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermano, si tú no estás a gusto en tu trabajo, ¿qué haces? ¿Te tratan mal? ¿Todo está mal? ¿Qué haces? Pues renuncias y te vas, ¿no? Dices, ¿qué tengo que estar haciendo aquí? ¿Por qué tengo que estar aceptando humillaciones, malos comentarios, malos tratos del jefe, que no me paguen a tiempo, que me exijan mucho y no me den nada? No, pues me voy a otro lado. Hasta la gente te dice, oye, ¿y qué haces allí? Pues renuncia y cámbiate. Yo en tu lugar ya había renunciado, pero desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, la Biblia dice que se espera que haya una sujeción, no una obediencia a un tirano, sino a una persona puesta por Dios, cuyo testimonio es bueno, y entonces yo me sujeto como el líder puesto por Dios. ¿Para qué? Para servir. ¿Sí nos damos cuenta? Eso es algo muy importante. Y Dios dice, oye, que aquellos por los cuales tú pagas el precio, reaccionen de tal manera que tu trabajo lo hagas con alegría. Oye, qué maravilloso, ¿no? Voy a ir a predicar el domingo, voy a dar una clase de escuela dominical, voy a dar una clase de discipulado, voy a hacer esto y voy a pagar el precio porque me regocijo de poder hacerlo, porque hay una reciprocidad. Hay algo también que se está recibiendo. Pero nada más el pastor tiene que pagar ese precio, porque estamos hablando de los líderes. Vayan conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 12, versículo 13. Hermanos, les hablo a los predicadores, a los maestros de escuela dominical, a los líderes de ministerio, a los encargados de la alabanza, de la dirección, a todos aquellos hombres y mujeres en la iglesia que tenemos una responsabilidad. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 y 13, y 2 Timoteo 2, el primer pasaje, 1 Tesalonicenses 5, 12. Les rogamos, hermanos, ¿sí están allí? 5, 12. 1 Tesalonicenses 5, 12. Voy a esperar unos segundos porque me interesa que todos leamos este pasaje. Dice así la palabra de Dios. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes. Hermanos, llamo su atención al frente. Motiven a los hermanos que trabajan en la iglesia. Acércate con el hermano que está dirigiendo el culto. Oye, hermano, gracias por las alabanzas que pusiste hoy. Oye, mira, me da mucho gusto. Al hermano que nos da la clase de escuela dominical. Al hermano que está con tus niños, con tus jóvenes. Porque, hermanos, no es fácil. De verdad, dice, hay que reconocerlo. Hermano, te doy las gracias por el esfuerzo que haces para, mira, darnos una clase dominical, para predicarnos, para que tú le enseñes a mis hijos. Oye, mira, gracias porque estás allí ensayando los cantos y estás tocando y estás dirigiendo y nos estás motivando y estás enseñándolos. Dice la Biblia, hay que reconocerlos, hay que darle las gracias. No solamente eso, dice, y los presiden en el Señor y los amonestan. Oye, hermano, ¿por qué no has venido? Oye, hermano, ¿por qué llegaste tarde? Oye, hermano, pásate al frente. Oye, hermano, ¿por qué no sales? Y me molesto. Hermanos, no está bien. Dice, hay que reconocerlos. Dice, y que los tengas, ¿en qué dice? Que te caigan gordos. Ay, el hermano ya va a empezar otra vez con lo mismo. No, dice que los tengas en mucha estima y amor por causa de su obra, de su trabajo. Tened paz entre ustedes. Hermanos, ¿saben qué bonito se siente cuando alguien se acerca y te dice, hermano Germán, qué bonito estuvo el sermón de hoy, fue de bendición para mí? Hermano, lo que usted predicó el día de hoy, lo necesitaba. Yo oraba en la semana y le decía al Señor que me hablara, que me diera una respuesta a lo que yo quería, y el domingo hasta parece que ¿quién le dijo?
Eso es lo que yo quería, es justo lo que necesitaba, hermano. O a lo mejor te incomodó o me incomodó, hermano. Híjole, de verdad que doy gracias por la predicación de hoy, por la clase de hoy, hermano, porque, pues, híjole, sí sentí duro las pedradas, como dice por ahí un hermano, pero yo lo necesitaba. Esas palabras eran para mí. Gracias. Porque ahora sé cómo guiar mi vida, qué decisión tomar, qué rumbo ir, hacia dónde ir, qué corregir. ¿Sí me explico? Gracias. Hermano, acércate con todos los hombres y mujeres de la iglesia que estamos al frente. De ellos también se espera otro precio. 2 Timoteo 2:12 dice lo siguiente. Está allí muy cerquita. Segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Acércate con los hermanos que van a ser misioneros, anímalo, ora por ellos. Dile, hermano, oye, cómo aprecio que vais a dejar tu vida, tu carrera, tu oficio, para irte para predicar de Cristo. Dice 2 Timoteo 2:12, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué precio tienen que pagar los líderes en la iglesia, hermanos? Ser fieles, ¿qué dice? E idóneos. Hermano, si nada más vienes al templo cuando te toca dirigir, entonces no eres fiel y no eres idóneo. Si nada más llegas temprano cuando te toca predicar, entonces no eres fiel y no eres idóneo. No sé si me explico. No, fiel e idóneo es que está allí siempre. Cuentas con él siempre, está listo siempre. Hay un precio, hermanos amados. Si tú eres predicador, maestro, cualquier tarea, hermano, santifiquémonos juntos, oremos, sirvamos al Señor, que la iglesia esté segura que ese hombre, esa mujer que está en un salón de clases, es alguien que sea santificado para Dios, que habla con autoridad la palabra del Señor, que dice, hermanos, yo he pasado esto, he vivido esto, y sé que no es fácil, lo hago por ustedes. ¿Me estoy explicando, hermanos? Hay un precio, y se busca a otros, fieles e idóneos. A lo mejor yo no soy idóneo para una cosa, pero puedo serlo para otra. Si ustedes se han dado cuenta, hermanos, ya no es el mismo número de varones que al principio estaban dando clase de escuela dominical. Algunos ya lo hicieron menos, algunos sinceramente me dijeron, pastor, pues la verdad es que no es lo mío. No pasa nada, no hay ningún problema. Pero ya tuviste la oportunidad, ya pudiste descubrir si es tu don o no. Si lo es, sé sincero contigo mismo y santifícate más. Si no lo es, hermano Germán, pues la verdad es que esto no es lo mío. Yo creo que tengo que buscar otra cosa, pero voy a pagar el precio. ¿De cuál es esa? Otra cosa. 3, el precio que los miembros deben pagar. Ya hablamos del precio que Jesús pagó, su vida. ¿Vamos bien, hermanos? Ya hablamos del precio que los líderes pagamos, el testimonio, la preparación, el estudio, la oración, la santificación, la entrega, la dedicación, la idoneidad, la fidelidad, para que entonces la iglesia que recibe lo que nosotros damos, reciba buena comida, buen alimento espiritual, y entonces se cumple el propósito. Pero también los demás pagamos un precio. Con base en el libro de Efesios capítulo 4, versículos 12 en adelante, vamos a ver 6 cosas en las que los miembros por lo menos deben de estar dispuestos a pagar el precio. Porque saben, hermanos, podemos decir, es que el precio tiene que pagarlo el pastor. El precio tienen que pagarlo los líderes. El precio tienen que pagarlo ellos. No, todos tenemos que pagar un precio para que esto funcione bien y se cumpla con el propósito de Cristo. Leo la palabra de Dios con base en Efesios 4:12. ¿Listos? Sí. Dice la Escritura, a fin de perfeccionar a los santos. O sea, los pastores, los evangelistas, los maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos, hermanos? La iglesia. En la Biblia, a un salvo se le conoce como santo. Estamos acostumbrados a que un santo es la figura de alguien que se pone en un nicho y se le adora. Eso no es un santo.
Un santo es una persona que ha reconocido sus pecados, se arrepintió de ellos, le ha pedido perdón a Dios, ha recibido a Jesús en su corazón como su Salvador personal y ahora es un hijo de Dios. Ese es un santo, es decir, y santo es apartado para Dios. Ustedes, si han recibido a Cristo, somos santos, dice, a fin de perfeccionar a los santos, entiéndase la iglesia, hay un propósito, ¿ya se dieron cuenta? Ahí hay una cláusula. Corríjanme aquellos jóvenes que son buenos en español. Para es una conjunción, ¿verdad? Para, ante, por, con, contra, de, desde, sí, ¿verdad? Es una conjunción. Ok. Es una conjunción que une, es una conjunción de propósito incluso. Para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el primer precio que hay que pagar hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. El primer precio que la iglesia debe de estar dispuesta a pagar, ¿cuál es? La unidad. Que todos lleguemos a la unidad. Hermanos, ¿qué significa la palabra todos? ¿Qué incluye la palabra todos? ¿La fila de la derecha, la del medio o la de la izquierda? Para saber a cuál pasarme y que no incluye, ¿no? ¿Cuál no incluye aquella? Pues vámonos para allá. No, dice la Biblia que en la iglesia todos debemos de estar dispuestos a alcanzar la unidad y todos nos involucra a todos. Hermanos, la división termina con todo. Pero la unidad hace que todo funcione bien. Va de nuevo. La división, hermanos, la división termina con un noviazgo, con un matrimonio, con una familia, con una empresa, con un país, con una iglesia. Pero la unidad hace que cualquier persona, cualquier conjunto de personas o grupos, o en este caso iglesia, funcione y sea más fuerte. ¿Sí me explico? Definitivamente. La unidad trae crecimiento, la división termina con todo, pero habla de llegar a la unidad, no nada más de la unidad misma, sino de la fe. Es decir, que todos en algún momento lleguemos a creer de tal manera en el Señor que para nosotros sus promesas sean una realidad, que para nosotros llegue el momento en el que lo que dice la Biblia, este viejo libro, lo crea con fe. Y este es un buen momento para hacer un comentario, hermanos. Y lo he hecho en otras ocasiones, así que no es nuevo. Las personas estamos muy dispuestas a creer lo que el mundo nos dice. Estamos muy dispuestos a creer lo que la escuela dice, lo que la ciencia dice. Pero nos cuesta mucho creer lo que Dios dice. Y precisamente el precio que yo como miembro de la iglesia debo de estar dispuesto a pagar es crecer en fe de tal manera que yo crea en la palabra de Dios porque Dios lo dice. Tener fe no es fácil, hermanos. Menos cuando Dios nos hizo personas racionales e inteligentes. ¿Cómo puedo tener fe cuando voy a la escuela y en la clase de biología, en la clase de ciencias, en la clase de matemáticas, en la clase de filosofía, en la clase X, me enseñan muchas cosas que me ponen en duda con lo que yo he aprendido desde niño como joven respecto a Dios? ¿Sí nos damos cuenta? Y máxime cuando en mi cabecita empiezo a cuestionarme y preguntarme y aprender y ver cosas que yo antes no sabía. Yo de niño crecí en la iglesia leyendo la Biblia, escuchando historias de la Biblia, escuchando a la predicadora, al pastor, pero llego a la iglesia, llego a la escuela y escucho cosas que no sabía que existían, pero que ahí estaban, y ahora entran a mi cabecita y me empiezo a cuestionar y a preguntar y se empieza a revolver. Y en lugar de afirmarme en la fe, empiezo a llenarme de todo lo demás. ¿Sí nos damos cuenta? Hermanos, yo nunca he dicho como pastor y jamás lo voy a decir que el cristiano no debe de cuestionar. Tenemos que hacerlo porque por eso tenemos una mente y una capacidad racional. ¿Sí me explico?
Pero al final de cuentas, también tenemos que orar a Dios para que incluso aquellas pequeñas o grandes cosas que no entendemos, creamos por fe. Porque si ustedes me preguntan, hermano Germán, quiero que me expliques con claridad cómo es el cielo, yo puedo hacer 50 presentaciones y aún así no voy a poder decírtelo. Pero por fe sé que el cielo es el lugar donde Dios está, a punto. Hay cosas que se pueden explicar racionalmente, hay cosas que no. ¿Y para eso qué se necesita, hermanos? Fe. Por eso yo hago un llamado, te hago un llamado como miembro de la iglesia, especialmente si tú estudias y estás en la escuela, a que tengas la confianza de acercarte conmigo como pastor. Hermano, es que mira, en la prepa, en la facultad, estoy aprendiendo esto y tengo dudas, estoy inquieto, acércate conmigo y pregunta, platica. No digas, es que el pastor se va a enojar si le digo que esto y le cuestiono lo otro. No, claro que no. Porque es el precio que tengo que pagar también, ¿sí me explico? Porque la mejor forma y la manera más correcta es aclarar con la Biblia. Pero ¿sabes una cosa? Así como la Biblia se lee sin prejuicios, cuando tú vengas a preguntarle al pastor, tienes que venir sin prejuicios. Porque cuando ya hemos absorbido demasiado conocimiento y este conocimiento ya se puso por encima del conocimiento de Dios, entonces llegamos con prejuicio no a aprender, no a saber, sino a discutir. No sé si me explico. Hermano, yo como pastor no creo tener todas las respuestas. La Biblia sí las tiene. Y seguramente en más de una ocasión me vas a hacer estudiar y desvelarme como cuando era joven. Pero créeme que voy a encontrar la respuesta. Así que nadie puede irse de la iglesia diciendo es que yo me fui porque no sabía y porque nadie me dijo. Incluso a mis alumnos en el seminario, si alguien ha sido mi alumno en el seminario, no puede decir que se fue porque no sabía. Porque a todos mis alumnos yo les he dicho, tú puedes entrar conmigo y discutir conmigo y yo estoy listo para discutir contigo también. Pero la primera regla es sin prejuicio. Tienes que estar dispuesto a entender y creer. Así como estás dispuesto a creer lo que tu maestro dice, tienes que estar dispuesto a creer lo que la Biblia dice también. No sé si me explico. Y podemos argumentar en lo que quieran. Pero para eso necesito entender que tengo que pagar un precio y ese precio es la fe. ¿Vamos bien? Sí. 2. El segundo precio que un miembro de la iglesia debe de pagar dice a un varón perfecto. Estoy en el versículo 3. ¿Estamos allí? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, en la Biblia la palabra perfecto es una palabra griega que no habla sin defecto. Simplemente describe a una persona, en el caso nuestro, que ha llegado a la madurez. Es decir, el segundo precio que un miembro de la iglesia debe de estar dispuesto a pagar es ser maduro, es ser responsable. Si tú me dices, hermano, ya no voy a ir a la iglesia. A ver, hermano, ¿por qué ya no hacía la iglesia? Es que el hermano el otro día que me lo encontré en la calle ni me habló, ni me saludó. Y no puede decirme que no me vio porque hasta, mira, cuando venía así junto a mí le hizo así. Bueno, ahí va, habemos varios como esos, ¿no? Hermano, ya no voy a ir a la iglesia porque me pusieron a orar y el hermano ya sabe que yo no sé orar y a mí me da pena. Y yo le dije que me daba pena y me dijo, hermano, pero inténtelo. No, esas son niñerías. ¿Sí me explico? Y habemos algunos que nos alejamos de la iglesia por niñerías, por tonterías. No, dice la Biblia que debemos de esforzarnos por llegar a la madurez. A ser hombres y mujeres, hermanos, que actuamos como adultos, como Cristo. La medida de la estatura no es la del pastor, aclaro, es la de Cristo. Que Dios nos perdone a quienes en algún momento en la iglesia hemos actuado como niños. Porque mientras, hermanos, ¿cómo funcionaría una familia compuesta por niños? Pues para empezar creo que ni funcionaría. ¿O sí?
¿Verdad que no? ¿Qué pasa cuando el chico de 15 años te dice que se va a casar con la novia porque está bien enamorado? Oye, pues si eres un niño. Pero es que la amo, es el amor de mi vida, jamás voy a encontrar a otra como ella o como él. Y si no me dejas casarme con ella, me voy a aventar desde lo más alto de la punta de un bolillo y me voy a cortar las venas con un chocorrol, ¿verdad? Y tú dices, ay, hijo, no sabes ni lo que dices. Pero así ya vemos algunos de pasionales. Dices, ay, hijo, de veras que si supieras lo que dices, no dirías tantas cosas. Porque uno sabe que no va a funcionar, ¿cierto? No va a funcionar. Para que la iglesia funcione, ¿necesita niños o adultos? A gente madura. Madura en Cristo. Ese es el precio. 3. El tercer precio que tenemos que pagar los miembros, en contraparte, no me voy a tardar mucho porque ya lo dice aquí, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados para donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema o engaño de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, el tercer precio es no ser, no dejarnos llevar de un lugar a otro. Hermanos, en el periódico Universal el viernes salió una noticia que me llamó la atención. Estuve a punto de publicarla en el Facebook, pero dije, no tiene caso. Salió una noticia en el periódico. Un pastor hace que llene, no sé si ustedes acostumbran a leer el periódico, un tambo así grande, delante de la congregación. Se quita la ropa, se mete y se zambulle. Se zambulle. Y después le dice a la iglesia que tomen esa agua, que porque su cuerpo tiene la capacidad de purificar el agua y con esa agua se van a purificar de sus pecados. Pero por si fuera poco, cada vaso tiene un precio. No vi cuánto, pero sí, sería buen negocio. Ya estoy consiguiendo mi tinaco. Nada más que encuentre uno de buen precio, aunque sea de a pesito por persona, pues ya, sale para las tortas. Pero ¿qué creen, hermanos? La gente pasa, bebe el agua y paga el precio. Y uno dice, ¿en qué cabeza cabe eso? ¿No? ¿En qué cabeza cabe eso? En la cabeza de alguien que no lee la Biblia, que no crece en la fe, que no es maduro, que anda de iglesia en iglesia creyendo que todas las iglesias son iguales. Ahora ya eres pentecostés, ya eres presbiteriano, ya eres adventista, ya eres esto, ya eres el otro, porque en todo está Cristo. No, ¿qué crees que no? No es así. No todos somos iguales. Dice Dios, tienes que llegar a conocer la palabra de tal manera que cuando alguien llegue y te enseñe algo que no está allí, tú dices, no, sabes que no, eso no dice la Biblia. Así sea el pastor. Porque si un día vengo y traigo mi tinaco y me quiero bañar para que la gente se beba el agua, hermano, ustedes me sacan, perdón por lo que voy a decir, a patadas. Porque eso no es de Dios. ¿Sí me explico? Eso no es correcto. Pero está ocurriendo en el mundo, hermanos. Hay que pagar un precio como miembros de la iglesia y es crecer en el conocimiento de Dios. Pero para crecer en el conocimiento de Dios y en la doctrina, se requiere estabilidad mental y emocional en Cristo. Porque si yo tengo estabilidad mental y emocional, según mis emociones voy a estar llevado de un lugar a otro. Porque aquí me dijeron que me van a orar para librarme de esto. Y acá me dijeron que me van a... Y nos vamos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa estabilidad. 4, versículo 15. El cuarto precio. Sino que siguiendo la verdad en amor. El cuarto precio, ¿cuál es? Seguir la verdad. ¿Qué significa seguir la verdad? Primero que nada, hablar sin mentiras, hermanos. Vivir con verdad, ser congruentes. Si yo digo que soy cristiano, voy a vivir como cristiano. Si yo digo que mi matrimonio es cristiano, vamos a hacer un matrimonio cristiano.
seguir solo a Cristo, movernos por amor a Cristo, crecer solamente hacia Cristo. Eso es seguir la verdad. 5, versículo 16. De que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, dice que se ayudan. ¿Cuál es el quinto precio, hermanos? Ayudar mutuamente. ¿Cómo puedo ayudar a un hermano? Por tiempo voy a leer las citas, hermanos. Bueno, mejor, familia, hermanos de la izquierda, por favor, Romanos 12:10. Hermanos del medio, Romanos 14:13. Hermanos amigos de la derecha, Gálatas 5:13. Y yo voy a leer Efesios 4:32. Iba a decir que por tiempo no lo vamos a leer, pero creo que vale la pena que sí lo hagamos, hermanos. Es importante. Si no les molesta, los hermanos de la izquierda, pónganse de pie. Romanos 12:10. El quinto precio que tengo que estar dispuesto a pagar por la iglesia es estar dispuestos a ayudarnos mutuamente. Hermanos, tenemos que ayudarnos mutuamente. ¿Cómo puedo ayudarme mutuamente? Romanos 12:10, todos juntos, hermanos, dice así: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Tomen asiento. Yo puedo ayudar a mi hermano amándolo. Hermanos, podemos ayudarnos unos a otros amándonos. De verdad, hermanos. Cuando llegas, cuando te vas, saluda al hermano, abrázalo. Dile, hermano, qué gusto me da que vengas. A ese amigo, a ese compañero, a esa persona que nos acompaña. Oye, qué bueno que viniste hoy. ¿Cuándo vuelves? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Qué les parece si cada domingo volteamos a ver quién no vino? 3, 4 hermanos que en la semana le llamen y que le pregunten cómo está y por qué no vino. Porque saben, a veces sabemos, hermanos, que no venimos y nadie se da cuenta. A nadie le importa. ¿O no? Sí. Pero qué bonito sentirse amado, ¿no? Que te pregunten cómo estás y por qué no viniste. Y tú puedes responderle, hermano, pues la verdad es que no tuve ganas de ir, pero estoy bien. Ah, bueno, pues por lo menos ya sé que estás bien, ¿no? Tampoco le inventes, no, es que mira, el metro no avanzaba y todo. Oye, pero vives aquí en la calle de atrás. Ah, pero es que había ido al centro y quería regresar temprano y no. O sea, no inventemos cosas, ¿no? No pasa nada. Si tú dices, hermano, pues sinceramente me ganó el sueño y pues ya no fui, ok, pero ya sabemos que estás bien. La primera forma de ayudarnos unos a otros es amándonos, prefiriéndonos. 2, hermanos del medio, pónganse de pie. Vamos a leer Romanos 14:13. Y para que no se preocupen, hermanos, no voy a hablar de dinero, de ayudarnos unos a otros. Hermanos, vamos a leer Romanos 14:13, todos juntos. Dice así: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Tomen asiento. ¿Cómo puedo ayudar al hermano? No juzgándolo. Y mira cómo es, y cómo habla, y cómo se porta, y cómo viste, y cómo se siente, y su familia, y ya supiste que esto y que el otro. No, no juzgues. No pongas tropiezo, no pongamos tropiezo. Hermano, si tú te enteras que alguien en la iglesia, por ti o por mí, ya no está aquí, ve y dile, hermano, perdóname. No sabía que por mi culpa ya no venías a la iglesia. No me di cuenta que te hablé muy golpeado. No porque el hermano lo necesite, tú necesitas hacerlo, yo necesito hacerlo. ¿Sí me explico? Tercera cosa, ¿cómo podemos ayudarnos unos a otros, hermanos de la derecha? Pónganse de pie, Gálatas 5:13. Todos juntos dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Tercera forma de ayudarnos, ¿cómo, hermanos? Sirviéndonos, ayudándonos. Y cuarto, Efesios 4:32, antes sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros. Hermanos, seamos buenos con los hermanos, ayudémonos mutuamente, seamos misericordiosos y perdonémonos. A ese hermano que se agachó, a ese hermano que te ofendió, a ese hermano que te dijo, perdónalo. Y es más, la próxima vez salúdalo tú, háblalo tú, dile tú.
Y 6, para terminar. Estoy por terminar el sermón de hoy, hermanos. 6, en el mismo versículo que estamos leyendo, 16. Después de mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El siguiente precio que el miembro tiene que pagar es estar dispuesto a crecer en número. Hermanos, ¿qué les parece si nos proponemos para el siguiente año lo siguiente? Escucha, hermano, lo que te voy a decir y espero una respuesta. Hermanos, escuchen lo siguiente. Cuando entendemos que Cristo pagó un precio por la iglesia, que los líderes estamos dispuestos a pagar un precio por la iglesia y los miembros estamos dispuestos a pagar el precio por la iglesia, la sexta cosa es el crecimiento en número. Yo le propongo a la iglesia lo siguiente, hermanos, que el próximo año, el próximo diciembre, la iglesia crezca al doble. Nunca hemos crecido al doble. Pero si ustedes y yo, que somos un buen número hoy, sinceramente creí que la asistencia sería más baja y me gozo porque no es así. Yo te reto, hermano, hermana, a lo siguiente. A que en diciembre del próximo año seamos el doble. ¿Y sabes cómo podemos ser el doble, hermanos? Muy simple. Si cada uno este año entiende que su responsabilidad es crecer en número y gana a uno, no a 10, no a 15, no a 20, no a 30, a uno para Cristo, el próximo año vamos a hacer el doble. La pregunta es ¿por qué en 36 años no hemos logrado hacer el doble? No espero respuestas, creo que las sabemos. La pregunta es hoy, ¿el mensaje ha sido claro? ¿Hay un precio que pagar por la iglesia? Es maravilloso, hermanos, ser miembros de una como esta. Nuestra iglesia es hermosa. Lo he dicho más de una vez. Tenemos una iglesia maravillosa. Pero para que funcione como Cristo espera, conclusión, todos tenemos que estar dispuestos a pagar, hermanos, el precio. Que Dios los bendiga.